Ya se me olvidó cuál era la pregunta pasada, Sofía. ¿A qué le temes? Híjole, qué rollo con mi amor. ¿A qué le temes, no? Entonces, pues eso, pues como bien podrán imaginarse, detonó bastantes respuestas distintas a lo que llevó a una diversidad de temas, ¿no? Y eso sí, interesante. Así que siguiendo ese mismo mecanismo, el día de hoy quise aplicar una pregunta, pues que provocara lo mismo. Y la pregunta es, ¿qué es lo más sabio que has escuchado? ¿No? Creo que es una pregunta bastante interesante y nos podemos... Y lo que buscamos provocar con esta pregunta es historia. Creo que las historias, o a través de las historias, nosotros nos identificamos con el otro. Antes de que hubiera pues el recurso de la escritura, la historia se pasaba a través de las historias, ¿no? Vaya la redundancia, la historia se pasaba a través de historia, ¿no? Y me parece que así, insisto, nos podemos relacionar con los identificar y por consecuencia aprender de los demás. Y voy a empezar yo, para poner el ejemplo, voy a empezar con pues algunas de las, ahorita pensando mientras escribía la pregunta de qué es lo más sabio que has escuchado, pues bueno, así llegar como que a lo más sabio, a lo mejor no me quiero equivocar, pero sí hay algo que se me vino a la mente que sí fue pues algo que sí significó o me impactó en mi vida en un momento bastante difícil y se las voy a contar a través de un cuento que así me lo contaron a mí y que de hecho es muy importante para mí ese cuento porque no nada más significó mucho para mí, sino que cuando yo lo compartí al público, a la gente le gustó bastante. De hecho, es uno de mis contenidos más virales. Llegó como a más de 80 millones de reproducciones ese video. Y es un cuento, yo lo había encontrado leyendo un poco la sabiduría del Tao, que hablaba sobre un granjero que se le había escapado un caballo. Y era lo único que tenía el pobre granjero, un caballo, ¿verdad? Con ese ahí en su lugar. Y todos los vecinos se le acercaron y le dijeron, oye, pues mala suerte, qué tragedia que se te escapó tu caballo. Y él contestó, tal vez. Y él, pasaron algunos días y de pronto el caballo que se había escapado regresa y regresa con 7 caballos salvajes más. Entonces los vecinos se le acercan al granjero y le dicen, oye, qué buena suerte, qué fortuna. El caballo y no nada más regresó solo, sino que regresó con 7 caballos más. Y el granjero les contestó, tal vez. Al día siguiente, su hijo, que quien era quien le ayudaba en todas las cosas y todas las labores que tenía ahí en la granja, mientras trataba de domar a uno de estos 7 caballos salvajes, pues se cae y se rompe una pierna y pues queda inhabilitado por completo y no lo puede ayudar más. Entonces los vecinos llegan y le dicen al granjero, oye, qué mala suerte. Y el granjero contesta, tal vez. Y finalmente, porque me parece que ya han de llegar por ahí el entendimiento de la historia, finalmente llega el ejército del país a reclutar a todos los jóvenes porque habían entrado a una guerra, pero una guerra prácticamente suicida. Pero al hijo del granjero no lo reclutan porque pues estaba con una pierna rota y era prácticamente inservible. Entonces a todos los hijos de la comunidad se los llevan, menos a todos los jóvenes de la comunidad se los llevan, menos al hijo del granjero. Entonces toda la comunidad llega otra vez con el granjero y le dice, qué buena suerte, a mi hijo se lo llevaron y al tuyo no. Y el granjero termina contestando, tal vez. Y lo que trata de enseñar, lo que para mí fue un concepto bastante importante para mí, que me impactó demasiado, es que es imposible saber las consecuencias de una mala fortuna o de una buena fortuna. Es imposible porque la lectura que nosotros le damos a los sucesos siempre es al revés, en retroacción. Así como funciona la semántica, ¿verdad? En las oraciones de palabras, uno significa una oración de palabras al revés. Una vez que ha habido un punto final, de la misma forma, es imposible saber o determinar las consecuencias de un suceso aparentemente adverso o aparentemente próspero. Un suceso aparentemente bueno puede conllevar consecuencias negativas y de pronto que lo resignifiquemos como lo que nos pasó. Y asimismo, un suceso aparentemente adverso puede conllevar a consecuencias positivas que nos lleven a resignificar dicho suceso como uno que qué bueno que pasó, ¿no? Yo estaba en ese tiempo pasando por una pérdida, un hermano mío murió
Y pues para mí el haber escuchado eso fue algo muy importante y bastante útil por el proceso que yo estaba viviendo en ese momento. Y efectivamente decidí, después de escuchar eso, abrirme a tener esta apertura a entregarme a la incertidumbre del futuro, tratando de canalizar este suceso adverso hacia consecuencias positivas para que pueda quizás en un futuro volver a mirar hacia atrás y resignificar el suceso como un suceso que valió la pena haber pasado por. Entonces, eso en lo personal es una de las cosas más sabias que he escuchado, es algo que he interiorizado bastante y que prácticamente he adoptado como filosofía de vida. Así que me gustaría también escuchar, no nada más yo, sino que toda la gente que nos escucha a través del internet también se pueda enriquecer de las historias que ustedes tienen que contar. Así que sin más, pues quisiera dar la invitación a la primera persona que quiera pasar a compartir la cosa o la premisa o la idea más sabia que ha escuchado. Mientras alguien se anima. Bienvenido una vez más. Eres un personaje bastante aclamado en las redes. Si has visto que te mucho. Que sepas que lo que dices trasciende. De hecho, si bien recuerdo, he visto uno de los comentarios con más likes en uno de los episodios. Es uno tuyo, el que dijiste que los derechos humanos son para los hombres derechos. Bueno, ese es uno de los comentarios más likeados. Pero bueno, sin más, ¿qué es lo más sabio que has escuchado? Es muy difícil resumirlo en una sola frase. Hay muchas cosas muy sabias que he escuchado, dada mi edad. Anthony de Melo, por ejemplo, decía que la mejor manera de no sufrir es no generarte expectativas. Si no esperas nada, no sufres. Uno sufre cuando se muere su papá porque esperaba que no se muriera. Uno sufre cuando la muchacha le dijo que no porque esperaba que le dijera que sí. Si tú no te generas expectativas, no quiere decir que no busques nada, que no esperes un resultado específico para que no seas sujeto al sufrimiento. Por ejemplo, hay otra de una dinámica en una convención donde les dicen, vamos a poner un globo con el nombre de 500 personas y después cada quien va a buscar su globo y lo traen aquí. De las 500 personas, en 3 minutos que les dieron, pues nadie llegó con su globo. Y dice, bueno, vamos a cambiar la dinámica, vamos a dar los mismos 3 minutos. Tú agarras un globo y buscas a la persona que tiene el nombre de ese globo. Y hubo un buen montón de gente que encontró su globo. Dice, eso pasa con la felicidad. Si tú buscas la tuya, difícilmente la vas a encontrar. Pero si ayudas a alguien a encontrar la suya, seguramente que alguien va a encontrar la tuya. Ahora, así es como de cierta forma los cuidados dotan de sentido a sus cuidadores, ¿no? O sea, cuando tú te entregas al otro, cuando sientes una responsabilidad para con otra persona, de cierta forma ese cuidado te dota de sentido a tu existencia, ¿no? Eso primariamente te da alguna satisfacción y te alcanza un pedacito de tu felicidad. Pero además, si tú vives haciéndolo, alguien se va a preocupar por hacerlo contigo. Si tú no eres feliz solo, es una tercera. Si tú no eres feliz solo, con pareja no vas a ser feliz. La felicidad es una decisión individual. Si tú no puedes ser feliz solo, nadie te va a hacer feliz porque nadie está en este mundo para hacerte feliz. Si tú eres feliz, puedes inclusive contagiar a otros. Pero si tú no eres feliz, nadie te puede hacer feliz. Son 3. Espero que ya haya tiempo para que otro se haya animado. Claro, pero espérame, te tengo una pregunta. A ver, pues ya se me está yendo. Sobre la primera cuestión, se hace muy interesante y siempre he tenido yo una especie de conflicto, a lo mejor muchas personas también lo tendrán yo, pero tú realmente crees, o sea, estoy de acuerdo contigo, definitivamente el contraste de las expectativas con la realidad pues genera malestar, ¿no? Frustración. Pero el detalle aquí, la pregunta sería, si nos vamos más a la raíz, ¿realmente es posible no tener expectativas? O sea, porque finalmente uno pudiera argumentar, oye, pues las expectativas nos sirven como estrellas de Belén para guiarnos por el mundo, para que nos ayuden a relacionarnos con el mundo, ¿no? Yo sí hago cierta cosa, si hago cierta cosa, que suceda cierto resultado, ¿no? Finalmente, gracias a esa expectativa es que nos podemos conducir con el mundo. Entonces, ¿tú crees
podamos ser capaces de vivir sin así ninguna expectativa de nada. Y si es así, ¿cómo crees tú que podemos llegar a ese punto? Mira, primero, o sea, definitivamente no es posible no generarte ninguna expectativa. Lo que sí puedes es tener la conciencia de que esa expectativa no es 100% cumplible. Y entonces tu frustración va a ser menos. Pero definitivamente sí tienes que tener una linterna para saber para dónde vas. Pero tienes que tener conciencia de que no todo está en tus manos. Entonces, que hay factores externos y que esa muchacha que te gusta, a lo mejor a ella y pues, que agua y ajo, aguantarse. Si tú estás consciente de que vas hacia un lugar, pero que si no llegas específicamente a ese punto, tienes que buscar. Si no le puedes pegar al cielo, pégale al cerro. ¿Sí? Tú tienes que ser consciente. Yo no voy a esperar, yo ahorita soy viudo, yo no voy a esperar encontrarme una muchacha de 25 que yo le parezca sumamente atractivo. Puedo buscar una de 50, tengo 60. Y si encuentro una de 65, pues tendré que conformarme. Okay. Me voy a llevar esa de, ¿cómo es agua con ajo? Aguantarse y ajo, agua y ajo, gran receta, muy bien.